México es una tierra rica en historias y tradiciones. Sus leyendas son como tesoros que se transmiten de padres a hijos, generación tras generación. Estas historias no solo entretienen, sino que también enseñan y explican el mundo que nos rodea. Son parte del alma del pueblo, reflejando sus creencias, sus miedos y sus esperanzas más profundas. En cada rincón del país, desde las grandes ciudades hasta los pueblos más pequeños y remotos, se escuchan relatos de apariciones y sucesos misteriosos que han ocurrido a lo largo del tiempo. Estas narraciones llenan las noches de magia y misterio, convirtiéndose en una parte fundamental de la identidad cultural mexicana. Entre todas estas historias fascinantes, hay una que resuena con una fuerza especial en el corazón de la gente. Es la leyenda de La Llorona, la mujer que llora. Su lamento se ha escuchado por siglos, un sonido que congela la sangre y eriza la piel. No es solo un cuento de terror, es una historia de profundo dolor, de arrepentimiento y de una búsqueda que parece no tener fin. La Llorona es quizás el fantasma más famoso de México, una figura que ha trascendido fronteras y se ha convertido en un símbolo poderoso del folclore latinoamericano, una presencia que todos conocen y respetan con una mezcla de temor y tristeza. La leyenda de La Llorona es un viaje visual y sonoro. Nos transporta a noches oscuras, a orillas de ríos solitarios y lagos silenciosos, donde la niebla se levanta del agua como un velo. La imaginación popular la describe como una figura etérea, vestida con un largo y flotante vestido blanco, su rostro oculto por un velo o por su largo cabello oscuro. Su presencia no solo se siente, sino que se escucha. El viento parece llevar su llanto desesperado, un grito que pregunta por sus hijos perdidos. Esta imagen poderosa es la que ha perdurado en la memoria colectiva, una visión que causa tanto miedo como una profunda curiosidad. Esta leyenda es mucho más que un simple cuento para asustar. Es un pilar de la cultura, una narrativa que une a la comunidad a través de una experiencia compartida de escalofríos y asombro. Las personas comparten sus propias experiencias o las de sus conocidos, asegurando que han escuchado el lamento de La Llorona en una noche tormentosa, o que han visto su sombra moverse cerca del agua. Así, la leyenda se mantiene viva, adaptándose a los tiempos modernos, pero sin perder su esencia trágica y aterradora. Es una historia que nos recuerda la fragilidad humana y las consecuencias eternas de nuestras acciones, un eco del pasado que sigue resonando en el presente. La historia de La Llorona tiene raíces muy antiguas. Algunos dicen que se remonta a la época prehispánica, asociada a diosas aztecas como Zihuacóatl, quien lloraba por sus hijos antes de la llegada de los conquistadores. Sin embargo, la versión más conocida y extendida se sitúa en la época colonial de México. Cuenta la leyenda de una mujer indígena de extraordinaria belleza llamada María. Ella se enamoró perdidamente de un caballero español, un hombre de alta sociedad con quien tuvo 2 hijos. Por un tiempo, vivieron una historia de amor, aunque él nunca se casó formalmente con ella debido a las diferencias sociales de la época. La felicidad de María se convirtió en una profunda tristeza. El hombre que amaba la abandonó para casarse con una dama española de su misma clase social, alguien que sí era aceptada por su familia y su círculo. El corazón de María se rompió en 1000 pedazos. La traición y el abandono la consumieron, llevándola a un estado de desesperación y locura del que no pudo escapar. Se sintió humillada y sola, viendo cómo el padre de sus hijos construía una nueva vida sin ella. Este dolor inmenso fue el catalizador de la tragedia que estaba por ocurrir, un acto que la condenaría por toda la eternidad. En un ataque de ira y dolor ciego, María llevó a sus hijos a un río cercano. En su locura, ahogó a los pequeños en las aguas frías y oscuras, cometiendo el acto más terrible que una madre puede imaginar. Tan pronto como lo hizo, la realidad la golpeó con una fuerza brutal. El horror de su acción la invadió por completo. Arrepentida y con el alma destrozada, corrió por la orilla del río gritando sus nombres, pero ya era demasiado tarde. Consumida por la culpa y el sufrimiento, ella misma se quitó la vida en el mismo río, esperando reunirse con sus hijos en la muerte. Pero su tormento apenas comenzaba. Desde entonces, se dice que su espíritu no puede encontrar descanso. La leyenda cuenta que a María se le negó la entrada al cielo hasta que encuentre las almas de sus hijos. Por eso, su fantasma, ahora conocido como La Llorona,
está condenado a vagar por toda la eternidad cerca de los ríos, lagos y cuerpos de agua. Su lamento desgarrador, un grito que hiela los huesos, es «¡Ay, mis hijos! ¿Dónde están mis hijos?». Este lamento es el sonido de su pena eterna, un recordatorio perpetuo de su trágico crimen y de su búsqueda sin fin, una pena que se ha convertido en una leyenda inmortal. La leyenda de La Llorona no es solo una historia que se cuenta alrededor de una fogata, es una parte activa de la vida cotidiana en muchas familias mexicanas. Se ha convertido en una herramienta poderosa que los padres y abuelos utilizan para enseñar una lección importante a los más pequeños. Cuando los niños insisten en querer salir a jugar a la calle después de que ha oscurecido, o cuando se alejan demasiado de casa sin permiso, los adultos les lanzan una advertencia solemne: «Ten cuidado, o se te va a aparecer la Llorona». Esta simple frase es suficiente para que los niños corran de vuelta a la seguridad del hogar. El poder de esta advertencia reside en la vívida imagen que crea en la mente de un niño. Imaginan a una mujer fantasmagórica que vaga en la oscuridad, llorando y buscando a sus hijos perdidos. La idea de que la Llorona podría confundirlos con los suyos y llevárselos es aterradora. Esta historia funciona como una especie de barrera invisible que protege a los niños de los peligros reales que pueden existir en la noche. No es solo para infundir miedo, sino para inculcar un sentido de obediencia y precaución, una lección de seguridad envuelta en el manto del folclore y la tradición cultural. Este uso de la leyenda también fortalece los lazos familiares y culturales. Cuando un abuelo cuenta la historia de la Llorona a su nieto, no solo está compartiendo un cuento de miedo, sino que también está transmitiendo una parte de su herencia cultural. El niño aprende sobre las creencias de sus antepasados y sobre las historias que han formado la identidad de su comunidad durante siglos. De esta manera, la leyenda se convierte en un vehículo para la tradición oral, asegurando que el conocimiento y los valores culturales pasen de una generación a la siguiente, manteniendo viva la memoria colectiva del pueblo. Así, la Llorona se convierte en una figura ambigua en el imaginario infantil. Por un lado, es la personificación del terror nocturno, una razón para no desobedecer a los padres. Por otro lado, es un personaje fascinante que despierta la curiosidad y el interés por las historias de misterio. Los niños crecen con esta dualidad, aprendiendo a respetar la noche y las advertencias de sus mayores. La leyenda, por lo tanto, cumple una función social muy clara. Es una forma de control social informal, una narrativa que ayuda a mantener el orden y la seguridad dentro de la comunidad, especialmente para sus miembros más jóvenes y vulnerables. La leyenda de La Llorona es maestra en evocar emociones profundas y contradictorias en quienes la escuchan. La reacción principal, por supuesto, es el miedo. Un miedo primario que se siente al escuchar su lamento solitario en la quietud de la noche. Se dice que si su llanto se escucha cerca, es porque en realidad está lejos, pero si se escucha a lo lejos, significa que está muy, muy cerca. Esta paradoja aumenta la tensión y el terror. La idea de encontrarse con su figura espectral junto a un río es suficiente para provocar escalofríos en la persona más valiente. Este miedo es universal y ha mantenido la leyenda vigente por siglos. Sin embargo, más allá del terror inicial, la historia de La Llorona también inspira un profundo sentimiento de compasión. Al conocer el origen de su sufrimiento, es imposible no sentir lástima por ella. María fue una mujer traicionada, abandonada y llevada a la locura por un dolor insoportable. Su crimen fue horrible, pero nació de la desesperación más absoluta. Su condena eterna de vagar buscando a sus hijos es un castigo terrible. Este aspecto de la leyenda nos permite ver más allá del monstruo y reconocer a la mujer rota que hay detrás, una madre que sufre una pena infinita por su terrible error. Esta dualidad de miedo y compasión es lo que hace que la leyenda sea tan poderosa y duradera. No es simplemente una historia de un fantasma malvado, es una tragedia griega con sabor mexicano. Nos enfrentamos a la complejidad de la naturaleza humana, donde el amor puede convertirse en odio y el dolor puede llevar a la destrucción. La Llorona nos obliga a reflexionar sobre temas como la justicia, el perdón y el arrepentimiento. ¿Merece un castigo eterno? ¿Podrá encontrar alguna vez la paz? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles y mantienen a la audiencia comprometida emocionalmente con su historia. En última instancia,
La Llorona sigue viva porque representa una parte fundamental de la experiencia humana: el dolor de la pérdida y la búsqueda de redención. Su leyenda es un espejo oscuro que refleja nuestros propios miedos a la soledad, al arrepentimiento y a las consecuencias de nuestras acciones. En la cultura mexicana, donde la vida y la muerte están íntimamente conectadas, especialmente durante celebraciones como el Día de Muertos, un espíritu como la Llorona tiene un lugar especial. Ella es un alma en pena, un recordatorio de que algunas heridas son tan profundas que ni siquiera la muerte puede curarlas, y su lamento seguirá resonando por siempre en la memoria de México.